el TFB lo que se hace es coger uno de estos y anclar a una cierta longitud de onda frecuencia. Y entonces se mejora todavía más. Y actualmente con detección heterodigna se logra entonces este tipo de capacidad. Pero aún así esto tiene un cierto ancho y vamos a tener siempre dispersión cromática. En la clase pasada veíamos que la dispersión cromática está relacionada por el hecho de que es propagación de pulsos y por lo tanto, que estamos hablando de bits. Por lo tanto, entonces debemos evaluar la velocidad del grupo. Y hablábamos entonces qué relación tiene la velocidad del grupo con esa dispersión. Y aquí hicimos un cálculo muy así somerito, muy rápidamente, y encontramos que la relación entre la velocidad de fase pues, o el índice de refracción, perdón, de fase, la constante KSN por A sub 0, que es esa con el índice de refracción de grupo se relaciona de esta manera. Es el índice de fase menos la longitud de onda central de la fuente por en este caso es la tasa pues, de cambio del índice de refracción. Aquí tenemos una figura comparando los índices de refracción de fase y grupo. La clase pasada. Y empezamos a revisar entonces qué es dispersión del material. La dispersión del material depende fundamentalmente entonces velocidad de grupo es de omega de B porque la componente la dirección Z, eso es lo que estamos hablando, y entonces la dispersión debe ser el inverso de la velocidad de grupo en una cierta longitud de propagación. Simplemente lo que se hace es un diferencial y al hacer el diferencial encontramos una dependencia con el índice de refracción como depende de la longitud de onda. Y veíamos que esto debe tener entonces, esto tiene unidades de tiempo, esto tiene unidades de distancia en kilómetros, este tiene unidades del ancho de la fuente, entonces esto debe tener unidades de picosegundos, nanómetros, kilómetros, y así de hecho se reporta esto. No se reporta como unidades de distancia al cuadrado, sino con facilidad para el usuario, o puede aparecer acá en nanosegundos también, pero aparece acá el ancho de la fuente y la longitud de recorrido. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro problema que hay entonces es con la dispersión de guía de onda. La dispersión de guía de onda, como les decía a ustedes, aquí tenemos la figura de frecuencia normalizada e índice de refracción efectivo de un modo. Como esta frecuencia normalizada depende de la longitud de onda de la fuente y la longitud de onda de la fuente tiene un ancho de emisión, entonces en verdad yo voy a tener un ancho de parámetros B. Voy a tener un ancho de parámetros, voy a tener un ancho de índice de refracción efectivo para un mismo modo, y por lo tanto voy a tener otra vez dispersión por causa de que tengo un ancho de índice de refracción asociado a un ancho de la fuente, por este término que está acá. Haciendo nuevamente el análisis, ahora tengo que hacer el diferencial, pero la velocidad de grupo va a depender de este señor. Entonces simplemente es hacer la derivada y encuentro otra vez una relación muy similar. La estructura es la misma, longitud, delta del ancho de la fuente, y este término de acá se llama entonces la dispersión de guía de onda que tiene las mismas unidades. Decíamos que las dos van junticas, no se pueden diferenciar o no se pueden desligar una de la otra, como ya lo entendimos. Y acá entonces explicamos nosotros que tenemos entonces, este es el retardo, o sea, el delta de P en función de la longitud de onda. Entonces habrá regiones donde la pendiente es negativa y las regiones donde la pendiente es positiva, ¿cierto? Entonces, aquí hay puntos en los que, por ejemplo, el color azul, son la longitud de onda cortas, van más rápido que la longitud de onda larga, ¿cierto? Es en esta región de retardo. O en esta es pendiente positiva, las longitudes de onda largas, que la simboliza el color amarillo, va más rápido que las longitudes de onda corta. ¿Eso qué significa en otras palabras? Que cuando yo mida la dispersión cromática, voy a tener una dispersión que es negativa y otra que es en región positiva. Y esta región acá se le llama el cero de dispersión, que tiene una parte negativa correspondiente a un comportamiento y otra positiva correspondiente al comportamiento que se debe esperar. ¿Listo? Muy bien, eso lo alcanzamos a ver en la clase pasada. Y notaba yo acá
y aquí fue donde más o menos quedamos, que este es entonces lo que se llama la dispersión normal, en la que el valor de la dispersión, no de las unidades, el valor de la dispersión es lo normal, es esto, ¿cierto? Me vuelvo otra vez. ¿Qué es lo normal, lo que uno debe esperar? Lo que uno debe esperar es que las longitudes de onda corta vayan más rápido que las, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es, pero se da la dispersión anormal. Bueno, entonces aquí, si tengo un valor de dispersión negativo y un valor de dispersión positivo, hay un valor de dispersión cero. Y esa entonces, la dispersión cromática es la combinación de la dispersión de onda con la dispersión del material. ¿De acuerdo? Y entonces uno no puede, cuando uno mide dispersión cromática, no está midiendo ni esta, es la combinación de todo, uno puede despegar. ¿De acuerdo? Y acá tenemos entonces el cero de dispersión cromática para la longitud de más o menos 1310 de la fibra estándar para telecomunicaciones. ¿De acuerdo? La SMF28 fabricada por Corning, que es más o menos el fabricante estándar. La norma técnica es la número 653 para ese tipo de fibras. O sea, todo fabricante debe ajustarse a esa norma, ¿cierto? Entonces la 653 dice que debe tener un cero de dispersión, no me importa cómo usted fabrique la fibra, debe tener un cero de dispersión en 1310, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál era lo ideal? Lo ideal es combinar las dos situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones? La situación de trabajar con un cero de dispersión, las pérdidas lo más baja posible establece en la banda C, que es la banda de 1550 nanómetros, en este central de 1550 nanómetros. Pero, ¿dónde está el cero de dispersión? 1300. En 1310. En 1310. Entonces, ¿qué fue lo que se ilusionó los técnicos y los científicos en esta tecnología? No puedo modular o cambiar la región de la banda de mínimo de pérdidas, porque es natural e intrínseco del material. Entonces, fundamentalmente, dióxido de silicio, aunque veíamos que hay otras fibras que son utilizadas con otros materiales y se cortan. Pero el estándar de fibras para telecomunicaciones es dióxido de silicio, entonces no puedo correr esto. Lo que sí puedo hacer es tratar de correr la dispersión cromática hacia la región de 1550, que es el mínimo, no quiere decir que sea cero, sino el mínimo absoluto de las atenuación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No puedo cambiar esto, la dispersión del material, porque la dispersión del material no indica que es del material. Es la variación del índice de presión con respecto a la longitud de onda. Pero sí puedo jugar con la dispersión del día de onda, porque es la variación con respecto al parámetro B. ¿De acuerdo? Entonces puedo jugar con este para que este empiece y con este empiecen a correr este señor a donde yo quiero, que es la banda de 1550. Y eso es lo que se intentó hacer en el siglo, a comienzos del siglo XX. Entonces, ojo, acá esto es muy importante. Esta es la fibra estándar para las telecomunicaciones. La norma técnica es la G652, que es esta. Miren que es una fibra con perfil de paso, ¿cierto? Y fabricada con dióxido de silicio. 1310 está acá. Entonces dijeron, vamos a, todo lo que aparece acá, entonces es dispersión cromática, ¿se entiende? Y acá está pues la longitud de onda. Entonces empezaron a hacer fibras con otros perfiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lograron estar muy cerca a la dispersión de la norma técnica, la G653, donde lograban a 1550 el cero de dispersión. Entonces dijeron, listo, lo logramos porque tenemos entonces mínimo de pérdidas y por lo tanto puedo propagar más lejos. Sin dispersión. Mínimo de dispersión, no tengo dispersión. Entonces, si no tengo dispersión, puedo meter más frecuentemente y hacer una tasa de transmisión más alta. Entonces dijeron, listo, resuelto el problema, el perfil de esta fibra es este, veanlo acá. Es esta región donde el núcleo
esto va a tener dos lóbulos laterales de perfil de índice. Este es el índice de refracción. Entonces tiene acá con dos lóbulos laterales y acá está el revestimiento. Entonces lógicamente eso tuvo implicaciones tecnológicas para poder lograr eso. Lo hicieron. Y ahí está la evidencia, ¿cierto? Pero causó un problema. Y el problema es que cuando usted no tiene dispersión, entonces puede mandar varios canales. O sea, cada longitud de onda es un canal. Entonces usted dice, listo, ya puedo mandar 100 canales a diferentes longitudes de onda porque tengo 1550, 100 nanómetros. Y cada canal es más o menos espaciado 0,8 nanómetros. Pues puedo mandar lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Como están en cero de dispersión, el canal de este color y el canal de este color, los dos fotones se pueden sumar y formar un tercer fotón. Entonces tenemos problemas de óptica no lineal. Óptica no lineal. Es decir, el material facilitaba, porque la óptica no lineal es por causa del material, no por causa de los fotones. La óptica no lineal depende de la naturaleza del material. Entonces, el dióxido de silicio es un material que los efectos no lineales se van en las regiones en potencias impares, no pares, sino impares. Entonces usted puede tener dos fotones que se suman y forman un tercer fotón de mayor energía, porque es la suma de dos fotones. Y ese nuevo fotón resulta que empieza a interferir con el fotón del canal de que coincidía. Entonces empezamos a tener problemas de interferencia de un nuevo fotón de más energía, pero que correspondía por problemas de óptica no lineal. Entonces intentaron bajar la potencia, porque la óptica no lineal depende de la potencia de la fuente. No, bajemos la potencia y mantengamos eso. Pues lo intentaron, pero al bajar la potencia tampoco puedo llegar a China, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, hay que darle un poquitico de dispersión cromática a la cosa, para que los fotones, al tener diferencia de índice de refracción los modos, ¿verdad? Porque recuerde que el índice de refracción efectiva depende de la longitud de onda pequeña, pero suficiente para que no se encuentren y se sumen, y no haya efectos no lineales tan apreciables. Entonces, se desarrolló esta fibra que es la dispersión no cero. Y fíjate que a pesar de que estamos a 1550, tiene un poquito de dispersión. Un poquito. Y esa fibra de amarilla es este perfil. Ya no es un perfil de paso, sino que es así, con dos acá laterales, muy al estilo de esta, pero ya no es el perfil de paso acá uniforme, ¿cierto? Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo calculaban los modos? Porque ya no es una fibra de perfil de paso, no puedo yo aplicar condiciones de frontera acá y acá. Esto es todo, solamente estoy acá hacia el núcleo, sino todo esto. Lógicamente ya había técnicas de simulación más avanzadas, que es lo que ustedes van a empezar a ver este lunes que viene, no, porque es festivo sin recibir. ¿Listo? ¿Y qué va a ser? ¿Puede poner la diapositiva más grande, por favor? ¿Más grande? Puede ser Modo presentación. Ah. Sí. Pues yo sé que está grande. Sino que no hay nada. Lo voy a hacer en cuenta, en modo presentación. Uy, perdón. No, pero ya está. 3 días hábiles. Ok, muy bien. Entonces, cada fibra tiene una norma técnica. Las normas técnicas están ahí en la biblioteca central, como vamos a enseñar. Entonces, todo fabricante debe cumplir con esas normas técnicas. Entonces, la G652 es la fibra de paso, telecomunicaciones. La dispersión corrida, la G653 con el cero de dispersión en 550, y la dispersión no cero es la G653. ¿De acuerdo? 655 es esta. Entonces le hicieron acá, ¿de acuerdo? Y entonces empiezan a mirar toda una serie de análisis, y actualmente pues se trabaja con la amarilla o con la blanca dependiendo en qué banda. Recuerden que hay la banda C, la banda L, entonces dependiendo de eso. Pero todavía se sigue trabajando con esta que es la más popular. Perdón, yo todavía no entiendo muy bien por qué, si no hay dispersión, los fotones interactúan entre ellos. Porque recuerden que el índice de refracción me dice a qué velocidad propaga la onda de luz, porque la velocidad de propagación es C sobre N es el modo efectivo del modo, porque
porque en fibras son los modos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el cero de dispersión, la dispersión es cero, quiere decir que el N efectivo es cero. Es el mismo, perdón, para los dos modos. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si es un poquito diferente? Entonces uno tendrá un valor mayor que el otro y el que tenga un índice de refracción efectivo menor, pues va más rápido que el que tiene un índice menor. Entonces prácticamente no va a haber posibilidad de que se encuentren. Estarán en fase. No necesariamente en fase, porque es que están, sí, usted puede relacionar eso con fase, por supuesto, evidentemente, pero digamos desde un punto de vista físico, una imagen física es que uno va más rápido que el otro y estamos disminuyendo la probabilidad de que ellos se encuentren, vayan junticos y empiecen el material facilite, porque recuerden, es el material que tiene que facilitar, por la parte de la polarización, facilitar el efecto no lineal. Pero eso- Se necesita también un nivel de potencia porque si no, no lo va a Yo había visto que para el fenómenos no lineales se tiene que cumplir lo de face matching. Eso tiene que ver con ¿Para, eso. perdón? Face matching. Sí, sí, exactamente. La cuestión Eso fácil. es por eso que se hace esto. Muy bien, ¿es claro esto entonces? Entonces, actualmente entonces se sigue trabajando con esta fibra y ya se ha mitigado mucho todos estos problemas de dispersión, más bien, porque esta fibra es barata de fabricar, esta tiene más exigencia lógicamente en costos y tecnológicamente está aún más, ¿cierto? Se ha hecho, pero se sigue trabajando con esta. Para telecomunicaciones unidos es esta, la G652, ¿de acuerdo? ¿Cierto? Entonces es mucho más barato y es monomodo, para evitar que la dispersión De guiado. multimodo, ¿cierto? La multimodo, porque la multimodo de la dispersión es muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, solamente acá va a haber dispersión cromática, que son los dos términos que están. ¿Listo? Muy bien. Por acá tengo la fibra que les estaba diciendo. La fibra es el fabricante es Corning, es ASMF28P actualmente, porque ellos pues solamente la E porque ya la actualizaron. Corning es una empresa de materiales. Ustedes van allá, por ejemplo, al supermercado, el Éxito, van a esto, van a ver que hay incluso hasta platos y ¿Cuántos cobran? ¿cómo es que se llaman? El juego de vajilla pues para la casa, ¿cierto? El de Corning. Entonces Corning es una empresa que fabrica materiales, El vidrio de sus celulares es un Mozilla Glass, es un vidrio de alta resistencia a rayones y golpes. Y ellos lo llamaron así, Mozilla Glass, ¿de acuerdo? Es de los más fuertes. Y entonces Corning también produce fibra óptica, los fabricantes más grandes que hay de fibra óptica, y ellos llamaron SMF porque es Single Mode Fiber y 28 porque es el 28º decimosegundo intento para lograr una fibra que fuera de gran calidad. Entonces todas lograron la fibra con todo el protocolo de fabricación. Ustedes ya saben cómo se. Entonces veamos cuáles son los parámetros que el señor me promete. Aquí está. Entonces vean todos los parámetros, las especificaciones técnicas que les prometo. Entonces, la atenuación máxima le está diciendo, la atenuación máxima a 1310 es de menor a .35 decibeles por kilómetro. A 1550 es .2 decibeles por kilómetro. No se comprometen si me dicen, no, mi producto no puede ser mucho más bajo, es realmente .15, pero ellos siempre tienen un término para no Pero entonces, tener problemas. nosotros usamos el máximo valor, o sea, 0,35, 0,35, 0,20, como para hacer No es estudios que de lo pérdida. máximo, no. La fuente que usted está usando. La fuente te define en qué región estás de pérdida. No, me refiero a que como ellos no dan un valor exacto, sino que dicen, puede ser Ah, sí, menor a eso, entonces uno estudia lo peor caso. exactamente. Ellos dicen que es menor o igual a eso, ¿cierto? En realidad es .15, bueno, se hace pues la medida muy gustosa, pero claro, es un producto comercial, usted no quiere, digamos, comprometerse, porque si no incumple puede tener problemas legales. Entonces, este es el valor que ya te ofrece el fabricante, ¿cierto? En este momento una empresa nos está contactando para caracterizar fibras de esto, entonces hay que medir esto.
La atenuación versus longitud de onda, entonces en esta región más o menos el rango le está diciendo que es más o menos 0.03, ¿cierto? ¿Qué quiere decir porque este valor es diferente a eso? Porque allá es máxima atenuación, máxima. Por eso ya hablan de más. Aquí es una atenuación versus longitud de onda. Entonces en este rango más o menos, con una longitud de referencia, se espera esto más o menos y esto acá, ¿cierto? O sea, pero uno debe trabajar con esta, ¿verdad? Con máximo, para estar seguro de que va a llegar pues, al otro lado. O sea, aquí hay que exagerar para estar garantizando eso. Podemos también tener pérdidas por curvaturas. Es un tema que no alcanzamos a ver. Claro, evidentemente cuando usted instala fibra óptica puede tener curvaturas. Entonces usted tiene que hacer un radio de curvatura relativamente grande. Entonces le están diciendo acá el número de vueltas, todo para que ustedes más o menos tengan idea, el número de diámetro, en milímetros y el número de vueltas que puede usted hacer con eso para calcular dependiendo de la longitud de onda. Pero miren que las pérdidas son pequeñas. De todos modos es importante tenerlo ahí muy bien. El otro que ustedes incluso lo hicimos para guías de onda plana es el diámetro modal del campo. Este es un parámetro que es. ¿Por qué? Porque este parámetro me está dando idea de más o menos el tamaño del núcleo, el diámetro del núcleo. Pero no es del tamaño del núcleo, sino el diámetro modal. ¿Cierto? Modo. Recuerden que el modo viene y cae, sigue exponencial decreciente. ¿Dónde se mide esto? Esto es como si fuera una gaussiana y se mide a mitad de la altura. Ahí, y se mide ese ancho. Ese es el ancho. No coincide con el ancho del diámetro físico del núcleo. No. Pero, como esto es un estándar que todo fabricante debe cumplir, entonces un fabricante dice, yo utilizo tal combinación de materiales, la diferencia de índice entre núcleo y revestimiento es tal que no exactamente la de cobre, pero junto con estas especificaciones. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Que todo el mundo cumpla con la G652. Y mire acá lo que acabamos de ver. Entonces la dispersión a 1550 es menor a 18 picosegundos nanómetro kilómetro y a 1625 kS. Ya, que era de esperarse, porque ya recuerden que la dispersión acá, ¿verdad? Es una curva que va así, con la longitud de información. ¿Listo? Y hay otro problema de dispersión que no lo alcanzamos a ver en el curso, que es la PMD. La PMD es que yo no puedo garantizar como fabricante que estoy produciendo fibras con núcleos circulares. No puedo. Tienen un grado de electricidad. Y como ustedes pudieron ver, la manera como se fabrican estas fibras es un tanto de alto control, pero siempre hay una cierta posibilidad de que haya problemas de que la densidad de material dentro del núcleo de revestimiento no sea homogéneo. A lo largo de Z no es homogéneo. Podemos tener pequeñas, muy pequeñas variaciones de densificación, es decir, vamos a tener una cantidad de moléculas de dióxido de silicio un poquito mayor que a la siguiente. De hecho, eso se ayuda porque al tener mayor moléculas va a funcionar como si fuera una separación un poquito mayor, que entonces tenemos una interfaz entre dos medios, vamos a tener onda reflejada y eso lo utilizan para la electrometría del tiempo, ¿cierto? Y entonces este problema es que si yo mando una polarización así, va a haber un índice de refracción efectivo de los lados, y si la mando así, otro índice de refracción. Entonces vamos a tener que este modo y este modo, ¿verdad?, empiezan a propagarse a diferentes velocidades porque ven interpretación diferente, a pesar de que es el modo fundamental, y a pesar de que estamos en longitud de onda igual y todo. Entonces vamos a empezar, uno va a viajar más rápido que el otro y empezamos a tener también problemas de dispersión. El ancho de pulso en el tiempo empieza a aumentar un poquitico. Entonces la PMD también se debe caracterizar y medir para poder entonces dar cuál es entonces el nivel de dispersión por PMD. Se puede compensar, claro, evidentemente. ¿Qué es lo que yo hago? Meto un pedazo de fibra
que si esta es la polarización que va más rápido, pues entonces acá pongo un índice de refracción para que vaya más lento. Entonces compenso eso, o sea, eso se hacen fibras compensadoras de dispersión. Entonces se hace así. Entonces la PMD es un valor que es muy pequeño y miren cómo se da la PMD de picosegundos por raíz de kilómetros, porque es diferente el problema de la dispersión por polarización que por dispersión cromática. Es una cantidad diferente. Ya cuando los valores individuales, por ejemplo acá, yo puedo llegar a este valor, ¿cierto? Entonces cada estos valores va a depender porque se fabrican, la fibra se va fabricando y muchas veces se va caracterizando, ¿cierto? Entonces son valores que son promedio de un lote de fabricación. Profe, ¿para qué nos sirve la pendiente de ser dispersión? Ahí arriba, en la parte de... Acá. Sí, abajo hay como eso ahí. Hasta longitud de onda cero. Esa sería la Pero longitud de esta, onda cero. sí. Pero la otra es como una pendiente en la parte, en el punto de ser dispersión. ¿Para qué nos serviría ese valor? No, esta es la longitud de dispersión cero. Ajá. Va a estar en este rango. Y... Es decir, lo que está diciendo el fabricante es: yo fabrico una fibra lo mejor posible y es muy reproducible. Es decir, que si mañana llego y vuelvo y reproduzco esto. Pero el producto no puedo garantizar que todo el mundo es exacto 1310, tiene sus pequeñas variaciones. Entonces, ¿qué ellos ya han encontrado? Con el protocolo de fabricación que ellos tienen, más o menos entonces la dispersión va a estar en ese rango. O sea, típico y lo que debe ser 1310, ¿cierto? Pero está en ese rango. Eso. Aquí es la pendiente de la dispersión, porque recuerda que la dispersión es una pendiente, es una función que también va cambiando por la región. Entonces tiene una pendiente que de este valor. Claro, como es pendiente en nanómetros cuadrados, porque la dispersión se da en picosegundos, nanómetros kilómetros, como es pendiente en nanómetros al cuadrado. Entonces está este valor, la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, pero eso nos serviría para saber la dispersión de longitud de ondas cercanas al centro. No. Esta solamente es para decirnos cómo es la pendiente. Pero no tiene utilidad ese parámetro. Lo tiene acá. Mira que acá tenemos la dispersión picosegundo nanómetro, entonces estoy acá. Entonces es esta pendiente. Esta pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que yo pude haber fabricado con. Y entonces acá se puso a hacer más así. ¿Verdad? Más horizontal. Entonces, él está garantizando, estoy cumpliendo norma G652. La norma G52 está más orientada a los problemas que vamos a tener de la transmisión de pulso de luz. No tanto en el problema, usted verá cómo fabrica, es el problema suyo. Cumpla las normas entonces están relacionadas con las atenuaciones, las pérdidas, ¿cierto? En decibeles por kilómetro y el problema de la dispersión fundamentalmente. ¿De acuerdo? Ya, digamos, le está dando otros datos porque son importantes, por ejemplo, cuando usted quiere fenómenos no lineales, cosas así, eso es fundamental. Bien, sigamos. Entonces, él está diciendo todos estos parámetros que está cumpliendo esta fibra e incluidos en la PMD. ¿De acuerdo? Y acá le está dando más abajito las dimensiones específicas. Entonces le está diciendo acá, ¿cierto? El diámetro del revestimiento. Entonces dice el diámetro del revestimiento es 125 micras, más o menos 0.3, ¿cierto? La concentridad, ojo, la concentridad del revestimiento, núcleo de revestimiento es 0.3 micras y la no circularidad del revestimiento es esto. Es decir, él nunca va a lograr una fibra circular. No, eso es imposible. Entonces, él está siendo claro con el cliente de cuáles son las situaciones que está acá. Y este es ya la geometría de recubrimiento, o sea, la quilata. Ustedes quitan el recubrimiento ya. Entonces, el diámetro es 245, es el doble del diámetro del revestimiento. Entonces, este es más o menos 5 micras. Entonces, el fabricante dice: no, yo le vendo 250 revestimiento pues del cobre.
¿cierto? La concentricidad también tiene su problema, ¿cierto? Este revestimiento y el diámetro en este caso, entonces son más o menos lo que estaba teniendo acá con este problema de la concentricidad y el diámetro del color. Entonces, él está diciendo, mi producto es un producto altamente reproducible, todos los días lo voy a fabricar, eso es lo que se debe garantizar industrialmente, tiene sus defectos, como todo, no es perfecto, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya otros aspectos técnicos, que es la especificación ambientales, con la dependencia con la temperatura, cómo se debe entonces para hacer las condiciones que se hacen, por ejemplo, el ciclo de la temperatura que le hacen a ellos, para saber entonces cuáles son ya las condiciones, digamos, cómo van a ser las condiciones de operación cuando usted ha entendido. ¿De acuerdo? Son dos cosas. Entonces, ese es un aspecto que está acá. Y el otro aspecto es las especificaciones mecánicas, geométricas y mecánicas, ¿cierto? Entonces, está diciendo aspectos que usted debe tener presente. Entonces, esto, por ejemplo, Corning fabrica las fibras, pero Corning no fabrica cables de fibra óptica. Un cable de fibra óptica es que usted recibe la fibra con su acrilato, ¿cierto? Y se lo vende a otro que fabrica cables. Y él coge el cable, ¿qué le hace? Un recubrimiento primario de colores que ustedes ya empezaron a ver. Y empezamos a ver que entonces ese puede ser, forma parte de otro cable, como lo vamos a ver ahorita. Y le está dando otros datos que nosotros ya hemos estudiado. Por ejemplo, el diámetro del núcleo, 8,2 micras, ¿cierto? ¿Verdad? Eso no es obvio que usted llega y le dice, ah no, yo tomo una foto de la punta y listo. No, porque recuerde que el contraste de índice de refracción entre núcleo y revestimiento es muy bajo, claro, es la cuarta cifra. Tomando una foto no va a ver la diferencia. La manera como usted puede lograr ver la diferencia es hacer un ataque químico a la punta de la fibra. Entonces el ácido fluídico carcome el ácido fluídico carcome el vidrio, que es vidrio de alta pureza, ¿verdad? Debe tener todas sus precauciones, porque el ácido fluídico, el flúor, apenas ve calcio, suelta, ¿cierto? El hidrógeno, ¿cierto? Y busca calcio, que es lo que más le conviene, porque es que el otro es muy negativo. Entonces, no se encuentra calcio fácilmente, pues entonces tampoco, pues usted ponerse dos triple guante en una campana para con extracción, debe tener filtro, todo eso. Entonces nosotros hacemos esas sesiones, por ejemplo, al lado del laboratorio que queda la profesora Claudia, le los materiales, ahí hacemos esas pruebas, ¿cierto? Entonces se atacan y como el núcleo está dopado con germanio, el tiempo de ataque es diferente que con la fibra silicio puro. Entonces usted ve que va a quedar físicamente un escalón. Entonces usted sí le puede tomar una foto de su escalón y decir, ahí tengo la foto. O sea, lógicamente hay que hacer tratamiento de imagen y todo, pero se puede. Hay otras técnicas que son no destructivas, pero se puede hacer. La apertura numérica, punto 14. Es clave, clave, ¿verdad? Para los que están haciendo pues trabajos de cuánta luz debe entrar en ya lo hicimos nosotros. La dispersión cero, ahí se la está dando, 9310 en 1313. Aquí le está pues, los datos pues, que ya hemos visto acá. Índice de refracción de grupo, o sea, el efectivo, a 1310 es 1.4677, de 1550 es 1.4882. Dice, la diferencia está pequeñita. Gracias. En el índice de refracción efectivo, el efectivo que ustedes han estado calculando para el resto, ¿cierto? Estos ya son parámetros pues que ya, ¿cierto? Esto ya es, por ejemplo, para transmitir pulsos de luz de nanosegundos, pero por el coeficiente de Rayleigh para hacer TDR. Entonces, son pérdidas relativamente altas, entonces tiene que mandar una señal, ¿cierto? Y esta es el APM que ya habíamos visto ya, ¿cierto? Y la dispersión, miren, ahí está la fórmula, si usted la quiere, para
para trabajar. ¿Qué pasó? También se Tape la da ¿Mm? cómo es la tape la dispersión con la longitud de onda. Sí. ¿Cierto? Para esta región. Para otra región, pues ya usted tiene que. Entonces, fundamentalmente, la información que le está dando el fabricante es la que ustedes estamos tratando de que ustedes entiendan. ¿Qué es lo clave? Pérdidas, dispersión cromática, porque esta es fibra monomodo, o dispersión PMD, ¿cierto? Son las dos, ¿verdad? Las que son fundamentales. De resto, son parámetros que son de interés, como la apertura numérica, el diámetro del núcleo. Esto es muy estimado, pero en realidad, para efectos de las telecomunicaciones, es más importante el diámetro del módulo. Recuerden que el módulo es una perfil así, entonces el diámetro del módulo es el más importante. Búsquelo, se llama Corning SMF28, Single Fiber. Usted va a comprar comercializadores de esta fibra. Profe, una pregunta. Sí. Es que yo busqué ese datasheet y encontré otro donde hay unos valores un poco diferentes, pero Sí. sigue siendo la misma referencia. Sigue haciendo la misma referencia porque tiene que cumplir la norma G652. Todo el mundo debe cumplir la norma si va a comercializar. ¿Cierto? Ay, sí, envíalo. Búsquela así, SMF28 simplemente. Todo el mundo, si usted pone SMF28, sabe que es la que fabrica Corning. Muy bien. Dale, compartir. Ok, entonces ya podemos empezar a preguntarnos qué tipo de fibras hay, ¿verdad? Y entonces lo que yo les decía a ustedes, aquí está la fibra, pero la fibra va a estar con un recubrimiento como cualquier otro cable eléctrico, entonces viene con su recubrimiento y además este puede venir en una estructura y muchas fibras pueden venir en un mismo cable. Entonces no confunda el hilo de la fibra con un cable eléctrico. Son dos cosas aparte. Corning solamente le vende el hilo de fibra y se lo da al que fabrica cables. ¿Quién es el mayor fabricante de cables? En este momento pues, es una empresa china, pero después está la empresa, una empresa japonesa, ¿cierto? Ellos llegaron a tener una empresa en Cali para hacer cables de fibra óptica, ¿cierto? Porque Colombia en principio iba a empezar aquí a hacer todos sus proyectos de tendidos de cables de fibra óptica en Colombia, que es mucho más barato ponerlo acá. El problema que fue que la licitación la ganó una empresa mexicana. Los mexicanos trabajan con empresas americanas, entonces se acabó el negocio. Muy bien. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos? Tenemos fibras monomodo con esas dimensiones, 125 micras de diámetro del revestimiento sin el acrilato. Si es con el acrilato son 250. El diámetro del núcleo, ustedes van a ver que es 8 no sé qué, póngale 9, ¿cierto? La fibra multimodo estándar, es decir, también tiene que cumplir, está esa medida de 65.5. Y entre las fibras multimodo hay de dos tipos: fibra con perfil de índice de paso o con perfil de índice graduado. Recuerden que la dispersión del perfil de índice graduado es menor, ¿cierto? Actualmente ya se fabrican, pero ya prácticamente todo el mundo hace y mete de esta porque sale igualmente cara, ¿cierto? Hasta más barata muchas veces, ya todo el mundo está fabricando esto. En los años 2000, pues antes de los 2000 todavía se trabajaba esto, ¿cierto? Esta era muy cara de hacer tecnológicamente, pero ahora ya es muy barato hacer esta fibra, se hacen pues kilómetros y kilómetros dándole muchas veces la vuelta al mundo, entonces pues ahí está. No son las mismas, hay fibras dopadas con fibras raras. El núcleo, además de doparlo con germanio, ya habíamos hablado de que significa germanio, algunas moléculas, átomos de germanio y de silicio se reemplazan por tierras raras. ¿Cuál es entonces el objetivo? Neodimio, niterio, herbio, rubio, praseodomio, omio. ¿Por qué? Porque son longitudes de onda donde usted puede excitar esos átomos de tierras raras, excitarlos, ellos se excitan no radiactivamente y ahí emiten luz. Y entonces puedo fabricar un dispositivo dependiendo de la longitud de onda de emisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál me interesaría más? El que más interesa en este momento es el herbio. Está en la región de las telecomunicaciones. ¿Listo? Sí. Bien, entonces nos interesa ese tipo de fibras. ¿De acuerdo?
Entonces, la fibra dopada con herbio, como acá está, entonces el herbio, estos son los niveles energéticos del herbio, aquí está la notación pues muy estándar. Usted puede bombear el herbio con una fuente, con un láser de 1,48 micras o la que más se utiliza es 980. No radiactivamente cae aquí y de aquí a acá emite en la región de la banda C que es 1530. En realidad esto no es una sola nivel energético, es una banda, y acá también son bandas energéticas, ¿de acuerdo? Y aquí, creí que tenían que darle las bandas energéticas, entonces uno puede hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene una señal débil, por ejemplo, entre dos continentes, la señal ya va débil, porque pues, los continentes todavía están muy lejos. La fibra, a pesar de que hemos mejorado la fabricación, las pérdidas son de 0.15, 0.20 decibeles por kilómetro. Entonces, para garantizar que todavía llegue la luz a China, pues hay que amplificar la señal. Antiguamente se hacía electrónicamente. ¿Qué significa eso? Convertir la señal óptica en electrónica, reformatearla y amplificarla electrónicamente, tener un láser ahí metido para volver otra vez a que sea óptica y de así, estamos hablando años, pues antes de los años 80, ¿cierto? Ya no se hace, todo es óptico a raíz de este esquema de la fibra dopada con herbio, ¿cierto? Eso lo enseñó un inglés, esa técnica, cómo fabricar esas fibras, la enseñó un inglés y no se entendió porque no le dieron el nombre al señor, pero bueno. Entonces, la señal viene débil acá, esta es mi fibra dopada con herbio, ¿verdad? La fibra dopada con herbio. Y acá tengo entonces el láser de bombeo, esto es un acoplador direccional, pero WDM. ¿Qué significa? Que este señor recibe esta longitud de onda, o puede ser la 980 también, entonces tengo que comprar la de 980, y la señal de este la mete acá. Pero al meterlo acá, esta señal, ¿qué es lo que pasa? Excita los iones de herbio, los excita solamente. Y ellos desexcitan esta longitud de onda. Entonces la señal viene débil y acá la señal vuelve y otra vez se amplifica. Eso es un amplificador óptico y viene y sale la señal acá. Estos aisladores ópticos que están acá incluidos, no lo alcanzamos a ver. La idea es que la luz que llega y entra acá no es la que se devuelve, porque yo no puedo garantizar hacia dónde se va emitiendo la señal amplificada, esta señal que viene acá, puede ir para allá. Entonces, para evitar que esa señal vaya hasta la fuente y me altere el ritmo de generación de luz, como un aislador óptico. Entonces, solamente es como si fuera un diodo óptico, solamente deja pasar la dirección solamente. Aquí también ocurre lo mismo y la señal sale amplificada. Entonces, esto es Erwin Doppler Power Amplifier, eso es un amplificador de fibra dopada con Erwin, ¿cierto? Y hay EPFAs que son así chiquiticos ya y se meten en todo acá, en una cosita así y están a mitad del mar. Eso dura como una batería 10 años, 15 años, 20 años, pues ya. Eso ya está todo listo, muy bien. Nosotros tenemos, miren. No me queda claro cómo en el herbio se da ese proceso de excitación. Por el láser de bombeo. El láser de bombeo excita. Yo tengo un láser de 1,48 micras y excito a este nivel de energía. Este es el base, este es el nivel siguiente, ¿cierto? Y acá se desexcita directamente, acá se desexcita a esta longitud de onda. Lo que pasa es que aquí son unas bandas, no son una sola, sino una banda. Muchas bandas aquí y aquí varias bandas. Entonces acá no sé a cuál de todas las bandas se excitan. Por eso es que cubre varias longitudes de onda de excitación. Pero alrededor de ese valor. A 1330. ¿De acuerdo? Puedo hacerlo también a 980, también se hace. De hecho es más eficiente a 980 o 800, ¿cierto? Pero los láseres tienen más potencia acá. Entonces, va hasta acá y este proceso de desexcitación de este nivel del 4i 11 medios cae acá, pero es no radiactivo. Es decir, no emite luz. Pero esa desexcitación es por calor, por vibraciones, que genera vibraciones en la estructura, pero no es radiactivo. O sea, cuánticamente se demuestra que esa desexcitación no es posible que sea radiactivo, no puede generar fotones. O sea que la línea azul sería como el espectro del bombeador, el que bombea. No.
La señal original es esta, la verde. Esta es la señal que es la que cae acá, pero no cae una sola, cae toda esta región. Listo. Y ustedes ven, esto acá cubre más o menos del orden de 40, 50 nanómetros. Esta de acá. ¿Cierto? Pero al final Entonces, nosotros tenemos una fuente ASB como si fuera un LED. Una fuente ASB, ¿cierto? Emisión espontánea amplificada, pero no es un láser, simplemente es una emisión espontánea amplificada. Pero es coherente. Esa es la verdad. Es decir, emite un ancho muy grande, porque acá tenemos una banda de frecuencias, de niveles de energía, otra banda, y esta banda hace que tengamos posibilidades de emisión entre 40 y 50 nanómetros. Ya tenemos entonces una fuente, que es la que nosotros utilizamos para, como una fuente de luz. ¿Por qué la preferimos a un LED? O sea, un LED más barato, porque nos da más luz. Y estamos en la región que nos interesa, centrado en el 50. Entonces es una S, ¿de acuerdo? Y se lo contamos a una empresa suiza muy estable, fundada por un colombiano. De hecho, la compramos porque está aquí nos regalaron. Manda todo. Se nos regalaron. Y la señal que sale no solamente amplifica la longitud de onda que yo quiero, sino otra, ¿no? Por supuesto. Esto ya sube el ruido, ¿no? Esto ya sube el ruido. Entonces, esto es un defecto que tiene este proceso, pero se logra lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto ya tenemos, y el proceso es amplificación espontánea, pero es coherente, que eso es una ventaja muy importante. O sea, todo el mundo cuando cae, pasa aquí el fotón débil, encuentra estos niveles excitados, pasa y los desexcita. Coherentemente como si fuera un láser, ¿cierto? Sí. Pero no tenemos una cavidad láser, no la hay. ¿Qué necesitamos para tener una cavidad láser? Lo único que necesitamos es tener acá un espejo, pero un espejo que devuelva la señal 100% de qué longitud de onda, la que yo quiero amplificar, o sea, de 1550. ¿De acuerdo? Y aquí otro espejo que sea semirreflectivo, digamos que 50% lo deja pasar y el otro 50% lo devuelve. Entonces tengo acá una cavidad resonante y a ver si tengo un láser. Entonces nosotros también fabricamos láseres así. ¿Qué espejo utilizamos? Un espejo que es una red Bragg. Una red Bragg es un espejo. Las fabricamos, diseñamos ahí y ya lo tenemos listo. ¿De acuerdo? De hecho, fabricamos un láser pulsado. ¿Cierto? Es una patente y todo sobre eso. Una idea de orientación. Muy bien, pero eso es lo que se hace en los láseres. También la fibra óptica es así. El láser que tenemos allá de femtosegundos es un láser donde el principio de amplificación ya no es interno. ¿Con qué está dopado? ¿A qué longitud de emite? ¿Saben ustedes a qué longitud de onda emite ese láser de femtosegundos que tenemos en el laboratorio? 780. 780. Entonces, ¿con qué se dopó? Ya no se dopó con helio, porque helio sabemos que emite desde 1500 a 1600. Entonces, ¿cuál se utiliza? Con praseodimio. ¿Cómo? Ella con praseodimio. Puede ser este, praseodimio, ¿cuál otro? Tulio. Con tulio. Ese sí. Pero necesitamos que sea volteado. O sea, pulsos de femtosegundos. Entonces, el espejo posterior que tiene este señor es un espejo de semiconductor muy especial. Claro. Y por eso de una vez lo venden y lo fabrican y de una vez van por lo venden. O sea, todo ahí es para ir a depositar, por eso es muy claro. Y se logran entonces pulsos de femtosegundos, pero la idea sigue siendo fundamental. Muy bien. Ok. Como ustedes pueden ver, muchas veces yo necesito que la luz mantenga el estado de polarización. Que si está así, ya ven ustedes que una fibra estándar para telecomunicaciones tiene problemas de ¿qué? De elipticidad, pero además de densificación del material. Muy pequeñitas, muy bajísima esa densificación del material,
pero suficiente muchas veces para que la fibra, incluso al instalar la fibra, el estado de polarización de la luz no se presente. Usted puede mandar una luz linealmente polarizada vertical al otro lado, usted no sabe qué le sale. ¿De acuerdo? De hecho, se puede utilizar para hacer un sensor, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, a veces se necesita que el estado de polarización que entró lineal siga siendo lineal al otro lado y vertical u horizontal. Entonces, para eso se empezó a fabricar fibras que se llaman mantienen la polarización. ¿Cómo lo logran? Para que el estado de polarización cambie, necesito que este estado se acople con los dos estados ortogonales. Entonces, un estado cualquiera se puede aplicar con los dos estados ortogonales. Cualquier estado se puede expresar en la sumatoria de dos estados ortogonales. O sea que van a ser dos modos ortogonales. Porque recuerden que los modos de propagación son estados. ¿Vale? Entonces son dos modos ortogonales. Y dos modos ortogonales que también, no sé cómo es el problema de fase, podemos tener luz linealmente polarizada, al otro lado sabe lineal, o elíptica, o circular, lo que sea, porque no sabemos cómo es la fase entre ellos. ¿Cómo se evita entonces que la luz preserve, o cómo se logra que la luz preserve la polarización? Que este estado del índice de refracción efectivo de este modo y de este modo sean muy diferentes. Sean muy diferentes. Y al ser muy diferentes, este señor se manda así y no hay posibilidad de que, a pesar de todos los defectos de fabricación y problemas de densificación del material, no importa, este nunca se va a acoplar con los otros estados, sino se va a mantener así. ¿De acuerdo? Y va a llegar, la luz llega así, llega al otro lado linealmente polarizada. Si usted manda luz circularmente polarizada, pues usted dice, claro, luz circularmente polarizada es luz que tiene un estado horizontal y un estado vertical con una diferencia de fase de pi medios, perdón. Entonces, al otro lado va a aparecer circularmente polarizada porque los estados no van a empezar a intercambiar nada más. Entonces, ¿cómo se logra? Se logra, lo primero que hay que lograr es que el índice de refracción sea diferente. Muy diferente el N efectivo de este estado, muy diferente. Una manera que se logra es por efectos de esfuerzo mecánico. Si yo aplasto la fibra así, la aprieto así, ¿verdad? Estoy haciendo que a esto sea compresión y acá tracción. Y por efecto elasto-óptico, elastoopticidad, la elasto-óptica, ¿qué quiere decir? ¿Cómo cambia el índice de refracción en función del esfuerzo mecánico? ¿Se acuerdan? Por eso no puede ser, nosotros en el posgrado mostramos eso. Usted puede hacerle así. Dice, listo, pero yo no puedo hacerlo eso para metros ni para kilómetros, solamente para algunos milímetros y no más, si al caso una fracción de milímetros y no más, ¿verdad? Otra manera mucho más inteligente. Recuerden cómo se fabrica la fibra. Es una preforma de cuánto, un diámetro de 1 pulgada. Un tubo de 1 pulgada. ¿De acuerdo? Entonces se fabrica, ¿verdad? Y antes de mandarla al horno para deshidratar, se le abre 2 huecos. Son talados, pero la punta es de diamante. Si no, no se podría hacer. Y se le ponen 2 barras de un material que es vidrio, pero de un vidrio dopado con un material que es un coeficiente de expansión térmica alto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, recuerden la preforma. ¿Es un tubo con todo el mismo perfil de índice de la fibra estándar, por ejemplo, pero se le meten los 2 materiales. Entonces, es un vidrio dopado con boro, el boro tiene un coeficiente de expansión térmico alto. Entonces, ¿qué pasa? Se meten las 2 barras y se vuelve a calentar todo el tubo para que se consolide la preforma bien. O sea, las 2 barras se peguen a las paredes de los 2 huecos. ¿De acuerdo? Entonces yo empiezo aquí ahora sí a adelgazar la fibra. Cuando adelgazo, estamos a alta temperatura. ¿Qué va a ocurrir? Los tubos se expanden. Al expandirse en esta dirección, ponen a la fibra en compresión y en la dirección transversal en tracción. ¿Verdad? Y cuando sale del horno, ¿qué ocurre? Sale con una. Como el coeficiente de expansión es alto, ya no se expande, sino que se contrae. Entonces, al contraerse, ponen el material en tracción y en esta dirección en compresión. Y eso se logra
Y entonces, al estar este material en tracción y este en compresión, es como si yo pusiera el material en otro canal. La misma regla. Entonces, logro que el índice de refracción efectivo de este modo sea diferente a este de acá. Lo suficiente como para que ellos estén viajando a velocidades diferentes, porque el N efectivo es diferente. Y nunca van a compartir energía. ¿Cierto? Entonces, esa es la manera como se logra. Entonces, esto que aparece acá es lo que se llama ese material, que es un vidrio formado con boro, y se le llama Stress Application Part, o sea, los miembros o las partes que hacen el estrés, son efectos de estrés de cambio. ¿De acuerdo? Esta también no solamente puede ser en barra, puede ser en forma de corbatín. ¿De acuerdo? Corbatín, o se hace acá también, alrededor también, con una estructura de biofascial. La más popular es esta porque es más fácil de fabricar y más barata y tiene la forma de un osito panda, por eso le llamamos una panda fiber. O sea, así. Cuando usted compra una panda fiber, entonces está comprando es una fibra birrefringente porque un interfragmento es diferente al otro. Ahora, diferente no es una diferencia, no. Ustedes vieron que la diferencia entre los modos, ¿de cuánto es? Esa es la cuarta, tercera y cuarta cifra. Entonces acá con que usted lo logre, la segunda es suficiente, ya están muy diferentes, están viajando separadísimos uno de otro. Entonces se llaman fibras que mantienen la polarización. Bueno. Podemos tener fibras así también. En D. Fibras en forma de D. Y dependiendo de lo que usted quiera, entonces se puede lograr eso. Entonces en este momento, por ejemplo, Juan David ¿Dónde está? y no sé, lo que me dijo porque él estaba malo en la rodilla y va a empezar a trabajar a fabricar fibras en D. ¿Cierto? No podemos hacer kilómetros de fibra, con que lo hagamos 1 centímetro es suficiente cubriendo la fibra y lograr una forma de D. ¿De acuerdo? ¿Para qué se utiliza sobre todo esta fibra? Hay un fabricante, solo hay uno, que lo hace directamente desde la plataforma. Pero él no la vende, porque él por él fabrica giróscopos ópticos. ¿Los qué? Giróscopos. Los giróscopos son interferómetros, pero ustedes no lo han visto. Son interferómetros, un interferómetro, ¿cierto? Ustedes vieron Michelson, Max-Sender, pero hay uno que es el interferómetro de Sagnac. Entonces es que la luz está en un loop cerrado. ¿Cómo aumento la luz en el loop? En fibra óptica es fácil, con un acoplador direccional, queda dando la vuelta. Pero si lo monto yo en una plataforma que gira, entonces cuando gira acá, la luz está dando esta vuelta, al llegar al detector, aquí al dar la vuelta se demora más que la luz que va al contrapropagante, se demora menos. Entonces establezco una diferencia de fase por recorrido. Entonces, ¿en qué se utiliza eso sobre todo? En la aeronáutica. En la aeronáutica es la aplicación más avanzada que tiene estos para los cohetes, y todos los aviones utilizan giróscopos. Antes eran mecánicos, ahora son ópticos. Simplemente enrollar 100 metros de fibra, un pedacito chiquitico, ya tiene usted un giróscopo. Y para que entonces sea mucho más evitar otros efectos que tienen, utilizan fibra y nosotros utilizamos la fibra para otras cosas. Estas ya son fibras con múltiples núcleos. Usted dirá, ¿para qué queremos múltiples núcleos? Bueno, se puede utilizar para sensado, pero actualmente es para en cada núcleo puedo mandar también información, ¿cierto? Entonces, eso también se hace ya. Y esto que está acá es el revestimiento local para cada núcleo, bajando más el índice de refracción. ¿Para qué? Para que esta luz con esta empiezan a interferir. ¿De acuerdo? Y eso se hace para multiplexación espacial, porque ya llegamos a el límite que podemos llegar tecnológicamente. Entonces ya se hace multiplexación en longitud de onda, en el dominio del tiempo, y polarización. Yo también puedo mandar luz así y así. Son estados de polarización ortogonales y por lo tanto son canales de comunicaciones diferentes. Entonces ya se ha explotado todas las técnicas de multiplexación, polarización, dominio del tiempo y longitud de onda. Ya se ha hecho todo, hasta la longitud de onda densificada. La siguiente fase es esta: multiplexación espacial. En la multiplexación espacial hay dos alternativas. Uno, utilizar
varios núcleos. La otra es un solo núcleo, pero la fibra, nos devolvemos en la historia. Ahora quiero que la fibra no propague un solo modo, sino propague 10 modos, 20 modos. Cada modo son estados ortogonales, no comparten energía entre ellos, faltó demostrarlo, ¿cierto? Son estados ortogonales, una solución. Recuerden que la ecuación de onda es una ecuación de valores propios. Yo les explicaba eso. Entonces, si es una solución de valores propios, los estados, las soluciones son ortogonales. Entonces, la distribución de energía de cada modo, producto punto con otro modo, son ortogonales. Entonces, si son ortogonales, no comparten energía y por lo tanto puedo diferenciar un canal de otro. Ya se llegó a todas las modalidades de multiplexación y esta es una nueva que se está trabajando y ya está buscando estándares para eso, ya está todo demostrado. Y este ya se llama fibras con revestimiento estructurado, es decir, con huecos. ¿Cierto? Entonces, este es una fibra estándar para telecomunicaciones que tiene 2 huecos laterales y acá está el número que tenemos en el laboratorio. No la fabricamos, por supuesto, nosotros. ¿Cierto? Muy bien. Estas ya son fibras microestructuradas, ¿verdad? Entonces, son fibras con huecos, ¿verdad? Mire cómo se fabrican. Hay que coger el tubo de la fibra y adelgazarlo para hacer micropipetas así, delgaditas. Y empezar a hacer con mucha calma e ir organizando. No se demora medio día hacer eso. Con mucha calma. Y el centro es relleno. Y eso todo lo mete en un tubo bueno, de vidrio. Calienta y se consolida todo. Y ahora sí estira y queda. Hace una primera fase de estiramiento y después otra fase de estiramiento para llegar al diámetro de 125 micras o 100 como en este caso. Y esta es la región central. Y usted dice, ¿dónde está el efecto de reflexión interna total? Acá el índice de refracción es un poquito mayor que acá. ¿Por qué acá es un poquito menor? Porque el promedio es material y hueco. Entonces el promedio del índice de refracción acá es poco menor que acá. Entonces la luz se queda propagando acá. ¿Cierto? Los llamados cristales fotónicos, ¿no? Sí, esta es una fibra de cristal fotónico, también le llaman así, porque también se puede explicar el funcionamiento de esta fibra con la idea de cristal fotónico. Entonces, miren, acá están, estos tubos están metidos acá en el tubo hueco y aquí se va estirando para que quede adentro, ¿cierto? ¿Verdad? El que fabrica, el fabricante de este ya pues consolidado es una empresa danesa, de fotones. Oye, ¿por qué se usan estos más que todo para estudios de óptica no lineal? Óptica no lineal, porque este diámetro de acá es de una micra. Una micra. Entonces, los efectos no lineales dependen de qué? De la densidad de luz que hay. Entonces, toda la luz no la tengo en 9 micras, sino la tengo en una micra. Entonces tengo muchos fotones ahí en una micra. Entonces no necesito tanta potencia para generar los efectos no lineales, porque la vía es muy pequeñita. Entonces esa es el juego. Entonces en óptica no lineal se utiliza esto. Ya tenemos para generar fuentes supercontinuas con una fibra de estas. Muy bien. Pero también hay estas fibras donde la luz va por el hueco, ya acá está la luz batiendo por el hueco. Ya no va por el material, sino por el hueco. ¿De acuerdo? Y esta es la panacea, lo que se espera en el futuro. Son caras todavía de fabricar comparada con la fibra estándar, pero ya se han bajado los costos tremendamente. ¿Por qué? Porque la luz ahora se propaga ¿dónde? En el aire. ¿Y cuánto es la dependencia del índice de refracción del aire con la longitud de onda? Por allá, en la octava cifra de superposición ya ni se siente, ya no hay problemas de dispersión, ya no hay problemas de atenuación tampoco, porque la luz solamente va a propagarse mayoritariamente por el hueco y el revestimiento ¿dónde va a estar? Va a haber luz, pero el revestimiento, pero con un poquito de contacto, no más. Ahora, ¿cómo se explica que la luz vaya por allá? Entonces, este es otro mecanismo de confinamiento de la luz que es por cristales fotónicos. Más o menos pensémoslo de la siguiente manera. La luz va propagándose, pero cuando trata de salirse lateralmente, ¿qué ocurre? Acá hay un hueco también.
Entonces la luz llega acá a esta interfase, parte se refleja, parte se transmite. Parte se refleja, parte se transmite, parte se refleja, parte se transmite. Quiere decir que la luz reflejada solamente en las condiciones de interferencia constructiva se queda en el cuerpo. Entonces solamente aquellas que estén en una banda adecuada son las que se van a propagar. ¿De acuerdo? Entonces espero que con Jorge puedan trabajar este tipo de fibras, la simulación, todas esas cosas. Sí, la fibra propaga por igual. Entonces aquí está, y aquí está. Se espera pues que el que estuvieron en esa idea, que es, él estuvo acá en el laboratorio, es un inglés, pero él ya está muy enfermo, ¿cierto? Él ya está muy enfermo, y pues a los Nobel solamente les dan vida, no están les espera que le den el oro. Y mire lo interesante. Estos son fibras que ya mantienen la PM, quiere decir polarization containment, o sea que mantienen la polarización, la número de referencia, y por acá, mire cuántos son la atenuación. Ya he logrado fibras con la atenuación muy baja, o sea que ya han avanzado mucho en esta tecnología. Estas ya son fibras adelgazadas. Esta es un cabello humano y esta es una fibra todavía más delgada. En el laboratorio fabricamos fibras incluso de un diámetro total, o sea, el revestimiento de una micra. ¿Cierto? Y son fibras que se llaman, que tienen pocas pérdidas. O sea, entonces acá, por ejemplo, tenemos pérdidas en decibeles por milímetro, porque uno fabrica un pedacito nomás, ¿cierto? Y entonces vea la pérdida tan pequeña. Arrancamos aquí y es muy pequeñito lo que se pierde, ¿cierto? Mire que acá tenemos un diámetro de acá y se baja hasta acá, incluso a esta longitud donde se trabajó, pero se puede trabajar, por ejemplo, a una micra, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces se puede hacer y ahí tenemos el sistema pues para reemplazar fibra óptica. Estos ya son aspectos tecnológicos, el módulo de Young muy alto, 70 megapascales, ¿cierto? ¿Cuánto puede soportar de carga? ¿Cierto? Y esto es muy interesante para algunos de ustedes, lo que yo le decía, los cables de fibra óptica. Aquí está la fibra, con el acrilato usted le pone entonces un recubrimiento primario, ¿cierto? Este es el recubrimiento primario. Después del recubrimiento primario va otro, generalmente un PVC, y usted pone esto en una estructura con un armazón, aquí por ejemplo metálico. Estas son las llaman las telecomunicaciones entre continentes, ¿no? Porque tiene que aguantar muchas presiones de tensión, ¿cierto? Este ya se utiliza más para sensado. Ahí tenemos sensores ya montados, ¿verdad? Sensores también, instalando sensores. Estos son componentes pasivos que no voy a alcanzar a conectar. Ustedes ya empezaron a ver los conectores, ¿cierto? Los conectores ópticos, nosotros tenemos conectores tipo FCC en el laboratorio, son los que utilizan de manera estándar para investigación, pero estos ya son para conectores ya, sobre todo para telecomunicaciones y aplicaciones pues para telecomunicaciones. Son mucho más baratos porque ustedes ven, son de plástico. Por acá tengo otra más. No la puse acá. ¿Cuál? Una donde soy como 20 tipos de conectores. Y de estos hay de dos tipos. Uno FC-PC, la punta es plana, y otro es FC-APC, la punta es un poquito inclinadita. Entonces el código de colores es muy importante. Los FC-PC, el color es negro o amarillo, y los APC, el color acá es verde. Si ustedes ven allá, a veces aparecen de esto, pero con color verde. Entonces el código de colores es muy importante porque nos alerta
qué tipo de conector tiene, y la punta también es muy importante, ¿verdad? Y también hay los adaptadores para conectar los conectores acá, por ejemplo. Esto es lo que vienen en los equipos, para que ustedes ya lo han empezado ustedes a usar. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen acá una pequeña endijita, porque el conector es macho y entra aquí para asegurar que eso esté asegurado, ¿cierto? Ya empiezan ustedes a trabajar con eso en el laboratorio. Ustedes ya empezaron a trabajar con las computadoras direccionales, ¿todavía no? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está la idea de la computadora direccional. No alcanzamos a ver en el curso de esto. Hay multiplexadores y multiplexadores, ¿cierto? Es una computadora direccional fundamentalmente, ¿cierto? Switch o filtros ópticos también tenemos en el laboratorio, sintonizables con un voltaje, ¿verdad? Aisladores ópticos, algo que ya se dañaron. Circuladores también, ya se dañó también el circulador, pero bueno, facilito. Muy bien. Estos ya son computadores, pero estos ya no se funcionan, los técnicas de trabajo. Bueno. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando en esto? ¿Verdad? Esta es una opción, porque no solamente es las fibras ópticas son para telecomunicaciones, también son para hacer fuentes de luz, láseres o luz de varias longitudes de onda, la luz, ¿cierto? O los amplificadores. Pero también podemos hacer sensores. Ay, video. Ay, usted va y lo recorta ahí en el YouTube. Ahí. Muy bien, entonces recuerden ustedes que para el diseño de una fibra óptica y pensando en aplicaciones es importante estos tres aspectos, ¿cierto? El aspecto con el diseño, con el material de fabricación de la fibra. La puedo hacer de óxido de silicio, la puedo hacer entonces de otros vidrios o de plásticos también, lo que usamos otro día, ¿verdad? Puedo ponerle dopantes, varios materiales dentro de la fibra, también lo puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la fibra que tenía huecos laterales la fibra que tiene huecos laterales al núcleo, ¿recuerdan lo que vimos ahí, que veíamos ahí? Le metíamos material de conductores. Le metimos material conductores, ¿cómo sería? A esta fibra. No, ya la fibra. A esta fibra le ponemos dos materiales conductores. La idea es que si pasamos una señal de corriente, la corriente por efecto, ¿cuál sería el efecto que aumenta la temperatura por corriente? Joule. Efecto Joule. Entonces usted pasa una corriente por ahí y aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, ¿qué hacemos? Expande el material, y al expandir el material, el perfil de índice cambia también, el astro, ¿cierto? Entonces, podemos entonces hacer algún proceso sobre la luz que se va propagando por ahí, ¿cierto? Por esa regla, ¿de acuerdo? Entonces, se ponen los electrodos. ¿Cómo se meten los electrodos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se lo imagina? Esto de aquí mide 125 micras. ¿Cómo se meten los electrodos? Hay que ser muy creativo. Sí, hay que ser creativo. Depositar. Esto apenas tiene 30 micras de diámetro. Hoy. Conseguir electrodos de 20 micras de diámetro, pues se puede, pero estar allá con un microscopio es complicado. No, pues depositarlos de forma líquida. ¿Ok? De forma líquida. ¿No? De forma líquida. Se derrite el material y se sumerge la fibra en ese material líquido, ¿cierto? Pero tiene que aplicarse de presión para que vaya entrando, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo es que se llama eso? Cuando sube solo con el diámetro. Sí, efecto
capilaridad. Muy bien, entonces yo puedo diseñar el material, doparlo o incluso con materiales que son fluorescentes también. Lo puedo hacer. O sea, ya vimos que la estructura de la fibra es muy importante. Puede tener un solo núcleo o el núcleo con una cierta perfil de índice para lograr ciertos efectos. Varios núcleos pueden tener birefringencia, pueden tener fibras microestructuradas, pueden también tener cristales fotónicos, o el revestimiento también va a ser importante, porque con el revestimiento yo puedo detectar alguna especie química de la fibra biológica, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es un sensor? Fundamentalmente, entonces, es el emisor de luz pasa por la fibra ha sido adecuadamente procesada o se le ha hecho alguna adecuación, técnica de modulación, o sea, la técnica para la señal que se va a detectar y lógicamente la parte de detección. Entonces, un sensor, ¿qué debe hacer? Ya sea por un efecto físico o químico, puedo alterar algunas de las propiedades de esta onda de luz. ¿Qué le puedo alterar a esta onda de luz? Su amplitud o potencia, o su estado de polarización. No fácil. Fácil. ¿Cierto? También la puedo alterar. O la constante de propagación a través del índice de refracción, y por lo tanto tengo un efecto resonante. Entonces puedo hacer interferómetros, polarización, o longitud de onda, o por intensidad. Entonces, el parámetro de alguno de esos parámetros de una onda de luz, ¿cierto? Es lo que yo altero a través de ese parámetro físico o químico externo, que va a alterar entonces las condiciones de propagación de la luz. Y algo va a pasar en esa onda de luz. ¿Listo? Entonces ahí está las técnicas de modulación por amplitud, por fase, polarización, longitud de onda. O sea que mientras el parámetro físico no está actuando químico, pues la longitud de onda resonante es esta, y después aparece el parámetro físico químico y altera la respuesta resonante, ¿cierto? Por frecuencia o también por cromaticidad, ¿cierto? Yo puedo también cambiar eso. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de sensores, fundamentalmente, entonces, evidentemente se dividen por intensidad, o sea que se altera la potencia de la señal de salida, o se construyen interferómetros también, o efectos resonantes también, hay de muchos tipos. Polarimétricos, o sea que se cambia el estado de polarización de la luz, o interferencia espectral. Y entre cada uno de ellos hay una modalidad inmensa también, ¿cierto? De cada uno de ellos. Roberto, ¿usted puede operar? No me acuerdo. Muy bien. Pero hay una cosa que sí es indudable que ninguna otra tecnología puede hacer. Y es que no podemos tener sensores puntuales, pero también sensores cuasi distribuidos o sensores distribuidos. Cuasi distribuidos electrónicamente se puede hacer también, pero sensores distribuidos no. La fibra se convierte en todo un canal de sensado, ella misma. En un canal de sensado, y puedo estar detectando un parámetro físico, sobre todo temperatura y deformación mecánica, de una manera distribuida, ¿de acuerdo? Y eso se utiliza mucho en la industria del petróleo, en la industria de ingeniería civil, porque se requiere estar permanentemente en forma distribuida haciendo detección. Muy bien. Y aquí pues simplemente es la idea básica. Entonces tenemos a la fuente, la fibra, el transductor, la fibra de salida o el detector, ¿cierto? Ahora, aquí a este se le llama un sensor externo. ¿Por qué? Porque la luz, o extrínseco, la luz tiene que salir de la fibra, entrar a la región donde va a interactuar la luz con el parámetro físico-químico, entra otra vez a la fibra y llega. ¿Qué sería un sensor intrínseco? No tiene que salir la luz de la fibra, y todo la transducción ocurre dentro de la misma fibra, ¿de acuerdo? Entonces esa es la gran diferencia que vamos a tener entonces con respecto a esto. Entonces aquí tenemos la clasificación de los que es por intensidad, y ustedes ven, hay 4 grupos de ellos: por absorción, cambios espectrales, dispersión,
y o por reflexión. Y en este hay de estos tipos, de este hay esto, este y este. Hay unos que son un par conocidos quizás por algunos de ustedes, por efecto Rameau o por efecto Bourgeois, están ahí también. Este es uno de los que hemos hecho en el laboratorio. Lo hicimos para un proyecto para Ecopetrol, ¿verdad? Esta es una fibra de 3 partes. Tenemos 3 fibras. Esta es una sonda que se entra ahí. Quiero ahora vemos el video. Esta es la fibra que está conectada a la fuente, emite luz. Y por acá pasa es un lecho fluidizado. Los lechos fluidizados son fluidos, pero no de agua ni de líquidos, sino de partículas. ¿Para qué se hace eso? Para que el proceso sea más eficiente. Por ejemplo, si usted quiere quemar carbón, no lo queme en bulk, o sea, en esto no. Si usted quiere que el proceso sea más eficiente, muela el carbón y póngalo en fluido y hace el proceso más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, usted necesita medir velocidad, tamaño de partícula, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacíamos? El fluido pasa, puede ser subiendo o bajando, depende. Y la luz llega, pasan las partículas, hay reto de inspección y nosotros detectamos con esta y con esta. ¿De acuerdo? Entonces, el tiempo que demora la partícula pasando por acá, llega acá primero y después llega acá, podemos medir la velocidad. ¿Cierto? Pero hay que medir la longitud efectiva, porque la separación entre las fibras no hay que calcular la longitud efectiva. Y la velocidad la podemos medir porque sabemos la longitud efectiva. Previamente hacemos pues calibraciones sobre eso. Pero también podemos medir el tamaño de partícula, y lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces también se hace para eso. Y de ahí se sacan muchos parámetros que son los que los ingenieros, sobre todo industriales, ingenieros químicos de plantas, de procesamiento, utilizan muchísimo. Y esto es, por ejemplo, para medir presión. Muy sencillo. La luz viene, acá esto es simplemente una pequeña lámina, y si hay presión, esta lámina, ¿cierto? Se acerca acá a la punta. Esto acá es una cavidad resonante. Entonces, al haber presión, esta separación entre esta cavidad cambia, la frecuencia de resonancia cambia. Entonces, nosotros podemos detectar esa frecuencia de resonancia. Ya comercialmente venden algunos de esos dispositivos, ¿cierto? O la otra opción es viene la luz y la que llega acá se refleja y se recorre, se recibe. Y entonces, dependiendo de cuánto es la curva que usted tenga de calibración, es la cantidad de presión que usted tiene ahí. ¿Cierto? Eso se hace.